Aquí empezamos. Vamos a ver. Vamos a empezar por el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice que debemos llegar a una expresión, simplemente una expresión, no hay nada numérico aquí, solamente expresión, para el potencial eléctrico en un punto P, ubicado sobre el eje central perpendicular de un anillo con carga uniforme de radio A y carga total Q. A ver, cuando tenemos este tipo de ejercicios en los que tenemos diferenciales, lo correcto cada que tenemos un diferencial es integrar al momento de hacer el proceso. Pero primero para integrar tenemos que saber qué es lo que estamos trabajando. En este caso, ya nos está dando que esta línea de aquí que conecta el extremo de la arandela con el punto P es raíz cuadrada al cuadrado más x cuadrado por Pitágoras. Sabemos entonces que este segmento de aquí vale a, este segmento vale x. Ya. Dice que tenemos que llegar a una expresión para el potencial eléctrico. Y potencial eléctrico se define como una letra B. Y es igual a esta fórmula que tenemos aquí. Ya, estudiamos bien, ¿no? Pero aquí pasa algo, y es que no tenemos la Q minúscula como tal, no tenemos la carga, sino que tenemos la carga distribuida a través de diferenciales. Y como es una carga distribuida a través de diferenciales, lo que vamos a tener es un diferencial de potencial eléctrico y un diferencial de cargas, así como está abajo. Y abajo directamente lo que hago es integrar, como cuando hacemos con variables separables. Integro a la izquierda, integro a la derecha, y al momento de integrar diferencial de D me queda simplemente B. Al momento de integrar esta parte de acá, si nos acordamos al momento de nosotros trabajar con las ecuaciones diferenciales y derivamos o integramos con respecto a una variable, solo le paramos bola a esa variable con la que estamos integrando. En este caso, ¿qué estamos integrando? Q, ¿verdad? Porque estamos con un diferencial de Q. Y como estamos con un diferencial de Q, la integral del diferencial de Q, ¿qué es? Q mismo. Pero en este caso le llamamos con una Q mayúscula, que es como que toda la carga distribuida por todo el anillo. Es la forma de expresarlo con una Q mayúscula. Y lo que está aquí abajo es el radio que nos queda ahí simplemente la expresión. Esta es la expresión para el ejercicio número 4. Solamente puede llegar hacia esa expresión. Vamos ahora a el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. No, no, mejor vamos al 2. Después voy al de la varilla. Igual los vamos a ver todos. Calcular el campo eléctrico de las cargas Q positivas que están ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero del lado A, como se muestra en la figura. Nos dice que las tres cargas son iguales. Y si las tres cargas son iguales, qué fuerza se va a experimentar aquí? Una fuerza de repulsión entre las tres cargas. Por ende, si nos dice que localicemos un punto distinto del infinito donde el campo eléctrico sea igual a cero, va a ser aquel punto al que evitan las cargas. Si tenemos un ejercicio en el que tenemos, por ejemplo, cuatro cargas positivas y sabemos que todas las cargas iguales se evitan entre sí, ¿dónde va a estar el punto en el que sea cero? Aquí, ¿verdad? En el centro, porque las cuatro están evitando ese punto. Es la lógica que se hace para el inciso A. Ahora vamos para el inciso B. Creo que dejé de compartir. Sí, vamos para el inciso B. El inciso B nos dice que encontremos la magnitud y dirección del campo eléctrico P debido a las dos cargas ubicadas en la base. Es decir, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide, no sé si puedan ver mi mouse, lo hago mejor con una flecha. Nos pide hallar el campo eléctrico en este punto P de arriba, que solamente se debe a las dos cargas que tenemos en la base. Si tenemos dos cargas en la base que son iguales, una a cada lado, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Un campo eléctrico que lleva hacia arriba simplemente. Un campo eléctrico que lleva hacia arriba, porque tenemos una que te empuja hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Sí, va a tener un vector resultante hacia arriba. Ya. ¿Cómo trabajamos eso? Si sabemos que las tres cargas están alejadas a una misma distancia y son tres, tenemos un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, los tres ángulos son iguales. Y como los tres ángulos son iguales, y sabemos también que por una ley matemática la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados,
Hice una pequeña ecuación. 180 grados es igual a los tres ángulos. Es decir, cada ángulo vale 60 grados. Ya. Entonces voy a trabajar con ese ángulo de ahí, 60 grados. Lo que hice aquí fue, por facilidad, convertir ese triángulo grande en dos triángulos pequeños para trabajarlo como un triángulo rectángulo, mucho más fácil. Es decir, dividir el triángulo en dos, así de esta forma. Y aquí en el triángulo de la derecha hice algo que ya es más como que interpretación de uno, que dice que si aquí tenemos una carga, aquí tenemos una fuerza de repulsión hacia acá, ¿verdad? Y esa fuerza de repulsión tiene la magnitud de la distancia entre el punto y la carga que está aquí, ¿cierto? Por eso es que esta carga, que este campo eléctrico tiene una magnitud de A, que es la distancia entre esa carga y el punto. La distancia entre esa carga y el punto. Si tenemos que este de aquí es nuestro campo eléctrico resultante, sabemos que el campo eléctrico, cuando tenemos un ángulo, es como un vector, y un vector se separa en sus componentes. Su componente en X y su componente en Y. Este es su componente en X y este es su componente en Y. Aquí lo puse clarito, componente en Y del campo eléctrico. Y acá es una componente en X del campo eléctrico. Pero como estamos trabajando con la mitad del triángulo, estamos trabajando en X con la mitad. Por eso lo puse sobre 2. Ya, dejen borro todo esto. Ya, ahora sí, aquí está el triángulo representativo. Aquí, aquí tenemos el triángulo. Y lo que yo hice fue trabajar, pueden trabajar con la función trigonométrica que ustedes quieran. Yo trabajé con tangente nada más para practicar, pero en interna hay unos que están con seno y con coseno, que en realidad es lo mismo. Ya. Aquí tenemos la parte de abajo que vale nuestro campo eléctrico en X sobre 2. Y la parte de aquí es nuestro campo eléctrico en Y. Y yo quiero trabajar con estas dos partes. ¿Qué es lo que hago? Utilizo una función trigonométrica. Utilice la tangente. ¿Y qué nos dice la tangente? Que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. SOCATOA. Y aquí la tenemos. Tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es nuestro campo eléctrico en Y, dividido para el cateto adyacente, que es la mitad del campo eléctrico en X. Así. Aquí hice un pequeño despeje. Dejé el campo eléctrico en Y solito. Este campo eléctrico en X sobre 2 lo pasé acá a multiplicar. Y tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. Ya. Raíz cuadrada de 3 es nuestra tangente de 60 grados. Y este campo eléctrico en X sobre 2 corresponde a este pedazo que tenemos aquí. Es por la trigonometría cuando veíamos esto en el colegio. Ya. Si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es un campo eléctrico y lo vamos a reemplazar por la fórmula de campo eléctrico, que es la constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado, sobre esta distancia que tenemos aquí al cuadrado. Ya, entonces, raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra primera carga y acá tenemos nuestra segunda carga. Si ambas son positivas y emiten la misma fuerza, ambas son iguales. Así que decir el campo eléctrico en Y para la carga 1 es el mismo que el campo eléctrico en Y para la carga 2. Por ende, nos va a quedar esta expresión. Pueden ignorarlo de en medio, pueden copiarlo, que igual es válido. Simplemente si tenemos esto de aquí dividido para 2, que es la mitad, y queremos la completa, lo multiplicamos por 2 y nos queda el campo eléctrico en Y resultante, que es este que está aquí. O ahora lo voy a hacer como lo tengo anotado para que se entienda de otra forma. Esto de aquí es para el campo eléctrico de la primera carga hacia el punto P. Este es el campo eléctrico para la segunda carga en el punto P. Los puse ambos con la carga 1 porque son iguales. Aquí debería de ser carga 2, pero lo puse con la 1 porque sabemos que ambos emiten la misma fuerza. Aquí lo tengo, carga 1 es igual a carga 2. ¿Qué es lo que hice? Saqué factor común raíz de 3 sobre 2, aquí y acá. Y aquí hice esta operación. Sumé esto de aquí. Un medio más un medio es igual a la unidad.
Raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 es igual a raíz de 3. Y esto se mantiene constante. Factorización ya es esto. Ya. Entonces, hasta aquí ya dejé escrita la expresión. Esta es mi expresión para el campo eléctrico en Y. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Igual la grabación se la subo para que ustedes la revisen nuevamente. Bueno, entonces continúo. Cualquier pregunta, escríbame por el chat, que yo vuelvo a repetir alguna parte. Ahora, ¿cuál? Vamos con el último. Yo creo que sí, para ir en escala de dificultad. Lo que es la integral no se las voy a explicar porque eso ya nos vamos a tomar más tiempo todavía. Lo importante es que entiendan ahorita cómo se resuelve cada ejercicio. A ver, vamos a trabajar con este ejercicio de aquí. Nos dan una barra de longitud ubicada a lo largo del eje X, ¿verdad? Que tiene una carga total Q. Como les decía hace un momento, la carga total de un cuerpo, no importa el cuerpo que sea, es una Q mayúscula. Pero cuando queremos dividirla en diferenciales de carga, lo ponemos como dQ en cargas pequeñas y dQ minúscula. Nos dice que tiene una densidad de carga lineal uniforme de lambda es igual a Q sobre L. Lambda es igual a Q sobre L. Así que ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se acuerdan, cuando nosotros trabajábamos con ¿cómo se llamaba esto en el segundo semestre? Con coeficientes de dilatación y eso, había uno para cada caso. Aquí lo tengo. Tenemos uno para cuando trabajamos con volumen, uno cuando trabajamos con área o superficie y uno cuando trabajamos con lineal, con una línea que se expande. Aquí es algo parecido. Aquí si nos damos cuenta estamos trabajando con una línea que se expande, como conocemos el experimento en el laboratorio, de las varillas que se expandían. Estamos trabajando con una densidad de carga de forma lineal. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Nos dice que encontremos potencial eléctrico. Como les dije al principio, potencial eléctrico era la letra B y está dado por esta fórmula, la constante de Coulomb sobre el radio multiplicado por la carga que queremos, carga o diferencial de carga que queremos trabajar. Como estamos trabajando con una barra que se divide en pequeñas secciones, estamos trabajando con diferenciales. Y como estamos trabajando con diferenciales de carga, también estamos trabajando con un diferencial de potencial eléctrico. Así que como en ecuaciones diferenciales, nuevamente lo que tenemos que hacer es integrar. Pero aquí pasa algo, y es que el campo eléctrico total, en realidad de lo que depende es de la longitud de la barra. Es diferente al ejercicio del principio. Y como depende de la longitud de la barra, aquí pasa algo, y es que tenemos que dejarlo expresado en términos de X. ¿Cómo lo dejamos expresado en términos de X? Por aquí tenía la hoja, bueno, ya voy a veces que me sale bien. Tenemos que lambda es igual a Q sobre L, ¿verdad? ¿Y a qué es igual Q? Lambda es igual a la integral del diferencial de Q sobre L. ¿Sí o no? Que es lo mismo. Como yo les dije al principio, cuando integran este diferencial de Q minúscula por cargas pequeñitas divididas a lo largo de la barra, nos queda la carga total en Q mayúscula. Así que este de Q lo que voy a hacer es cambiarlo a términos de X. Y hay una cosa que es una especie de constante, que esta es la fórmula, miren. dq es igual a lambda de x. Esta es la fórmula. Diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de longitud. Ya, una vez tenemos esto en claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar aquí, en vez de poner dq, voy a poner la equivalencia, que es lambda por dx. Lambda es como un coeficiente que nos convierte el diferencial de carga de acuerdo al diferencial de distancia. Así que voy a reemplazar, en vez de dq, voy a poner dx, pero como estamos trabajando con esta fórmula, sobre L, porque estamos trabajando de carga, de densidad de carga lineal. Una vez reemplazado esto,
estamos integrando con respecto a X. Así que tenemos que ahora reemplazar esta R. Esta R que es simplemente la distancia entre el punto y el diferencial de la barra, o sea, la longitud de la barra. Y sabemos que la longitud de la barra es de longitud X, ¿verdad? Es de longitud X, aquí nos lo dice. Y que la altura de la barra es de longitud A. Así que por Pitágoras, esta hipotenusa queda igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes del triángulo al cuadrado. En este caso, ¿qué es lo que hice? Saqué fuera de la integral los valores constantes. Aquí también podía haber sacado el lambda. Ya, no lo voy a dejar ahí porque igual no afecta en nada. Ya, ahora sí, miren. Al momento de realizar la integral, estoy definiendo desde 0 hasta L. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una barra de longitud L. De longitud L. Una barra de longitud L. ¿Sí o no? Ya. Y la integral, como es una integral definida, es desde el origen hasta esa longitud, desde 0 hasta L. Por eso está aquí. Integral desde 0 hasta L. Ya, voy a borrar todo para seguir avanzando. Vamos a ver. Ya por ahí lo leo. Ya. Ahora, esta integral de aquí, ustedes tienen que realizarla. Miren en una calculadora cómo se hace y el proceso. Porque es un poquito ya extenso eso de ahí para no extenderme más de lo que ya estoy haciendo. Así que la integral me queda igual a esto de aquí, pero evaluado entre 0 y L. Entonces, primero voy a reemplazar el valor de L. Lo reemplazo aquí y lo reemplazo aquí. ¿Sí o no? Y luego voy a reemplazar el valor de 0. A ver, aquí ahora tengo reemplazado con el valor de L. En vez de esta X, puse la L. Y en vez de esta X al cuadrado, puse la L al cuadrado. Ya lo tengo evaluado en L, ¿verdad? Ahora tengo que evaluarlo en 0. Ya, si nosotros ponemos en vez de la X el 0, esto de aquí se nos va a convertir en un 0, ¿verdad? Y esto de acá se nos convierte en un 0. Y nos queda simplemente el logaritmo natural de la raíz cuadrada de al cuadrado. Y como tenemos la raíz cuadrada de algo al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Se nos elimina esto con esto, ¿sí o no? Y nos queda simplemente el logaritmo natural de A. Así que tengo aquí evaluado en L y evaluado en A. Se resta la integral evaluada en L menos la integral evaluada en A. Ahora, como tenemos que, por propiedad de logaritmos, cuando tenemos el logaritmo de algo, el logaritmo natural, que es el logaritmo en base Euler, de m menos el logaritmo natural de n, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos una propiedad de logaritmo, que es lo mismo que decir logaritmo natural de ahí no me escriben, m, que es el primer valor, sobre n. Y fue lo que escribí ahí en la respuesta. Y este de aquí es nuestra expresión para el potencial eléctrico de esta barra, ya integrado. Si les pide el ejercicio, les da la longitud de la barra, por ejemplo, 2 metros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar aquí en vez de la L la longitud. Ya. ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. Bueno, voy a pasar entonces al siguiente. El siguiente. ¿Quieren el uno o el 3? Elijan. Cualquiera de los dos. Mm, bueno, voy a pasar con el uno entonces. No, 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 con el 3 que acabamos de integrar algo parecido. Un proceso parecido para que ya les quede claro. A ver, miren. Aquí en este ejercicio nos dan una barra de longitud L también, pero a diferencia del ejercicio que acabamos de ver, este de acá está simétricamente en el origen. Está simétricamente en el origen. Entonces, si está simétricamente en el origen, es como que la mezcla del ejercicio que vimos al principio y el que vimos ahora último. ¿Qué es lo que va a pasar? Como yo les había dicho hace un momento, si tenemos, ay, perdón, esta no es la flecha. ¿Cuál es la flecha? Es esta. Si tenemos que de aquí para acá se emite un campo eléctrico en el eje de las X,
y de aquí para acá se emite otro campo eléctrico, se nos van a eliminar en el eje de las X, pero en el eje de las Y sí va a existir ese campo eléctrico. Y lo que nos va a dar es un campo eléctrico resultante, emitido por esa barra, que irá hacia arriba. Ya. Una vez definido eso, ahora voy a trabajar con lo que son una especie de diagrama de cuerpo de lo que estamos trabajando. Voy a trabajar con una parte del triángulo, con una parte del gráfico, perdón, que es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, aquí tenemos ángulo recto. Ya. Ahora, si estamos trabajando con eso, y tenemos un ángulo, ya podemos definir lo que son nuestras funciones trigonométricas en base a ese ángulo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos en este ángulo y vamos a definir seno y luego coseno. Vamos a definir seno de ese ángulo a que es igual. Pero déjeme ver algo. Dos personas con el mismo nombre. Ya, ya. Ahora, el seno de ese ángulo, que era igual al seno en un triángulo rectángulo, al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Es decir, a X sobre A, O sobre D, O sobre R, no importa, lo importante es reconocer lo que estamos trabajando. Aquí lo tenemos expresado. ¿Y por qué puse raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado? Porque ese es el valor de la hipotenusa. Por Pitágoras, esta hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y lo mismo con coseno, solo que el coseno trabaja con el cateto adyacente, es decir, el que tiene aquí al ladito, el Y. Y sobre la hipotenusa. Ya. Una vez definido eso, ahora voy a poner lo que es las fórmulas. Lo que es el campo eléctrico, aquí está, igual a la constante de Coulomb por el diferencial de la carga sobre nuestra distancia al cuadrado. Este diferencial de carga, ¿por qué lo puse? Porque estamos trabajando con diferenciales. Aquel ejercicio nos dice que estamos trabajando con una parte pequeñita, una parte pequeña. Y esa parte, al momento de integrarla, nos va a dar la barra en total. Tenemos aquí la fórmula que vimos anteriormente. El diferencial de Q es igual a lambda sobre el diferencial de longitud, de diferencial de distancia. Y tenemos que el campo eléctrico en X es cero. Puse que se acumulan. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasa es que esto de aquí lo empuja para acá y esto de aquí lo empuja para acá. Entonces en X no vamos a experimentar ningún campo eléctrico. Ya tenemos aquí definido todo. Ahora vamos a empezar con la resolución, con el planteamiento del problema. A ver, miren, aquí tenemos que nuestro campo eléctrico en Y es igual a nuestro campo eléctrico, esto no iba. Nuestro campo eléctrico por el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Por Pitágoras. Es lo que yo les había puesto por acá, es lo que yo quería ponerles por acá hace un momento. ¿Qué digo por Pitágoras? Por las componentes de la fuerza. Como cuando les decía, si tenemos un vector, el vector se divide en sus componentes. Ya. Ahora, si tenemos esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la barra total, no con los diferenciales. Pero el ejercicio nos está dando un diferencial. Aquí un pequeño diferencial. Diferencial de campo eléctrico, porque es una barra dividida por pequeñas secciones. Así que vamos a realizar una integral. La integral del diferencial de campo eléctrico por coseno del ángulo. Una vez que tengo esta expresión de aquí, voy a reemplazar lo que es el campo eléctrico y lo que es el coseno del ángulo. Ya. ¿A qué era igual al campo eléctrico? Era igual a nuestra constante de Coulomb por la carga, ¿dónde está? Por el diferencial de carga por, ¿qué digo? Sobre nuestra distancia al cuadrado, ¿no? Esperen que esto de aquí me estorba un poco, déjenlo muevo para arriba mejor. Ya, ahí. Y tenemos que el coseno del ángulo que era igual a Y sobre la hipotenusa. O sea, esto de aquí en realidad es decir sobre la distancia, sobre esta distancia que tenemos aquí. Así que nos queda expresado de esta forma. Esta parte de aquí corresponde a, esperen, la encierro acá también, corresponde a nuestra formulita que tenemos aquí. Ah, perdón, es la que tenemos acá. Déjense la marco con colores para que se vea mejor, ¿ya? Y esta parte de aquí, Y sobre D,
Y sobre nuestra distancia es la que tenemos acá. ¿Qué es lo que hice? Reemplazar la formulita que tenemos aquí por, en vez de poner el campo eléctrico, pongo la fórmula de campo eléctrico. En vez de poner lo que es el coseno del ángulo, pongo aquí es igual al coseno del ángulo. Y aquí tenemos otra parte, que es este dq. Si se acuerdan, aquí había un dq. En vez de poner dq, ¿qué es lo que hice? Puse la formulita que tenemos aquí, que dq es igual a lambda por el diferencial de x. ¿Qué es lo que hago? Lo dejo, por así decirlo, todo en términos de lo que voy a integrar. Ahora, déjenme bajar. Ahí, nos queda expresada nuestra integral. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, miren, aquí tenemos distancia al cuadrado y distancia. Esto es una suma de exponentes, ¿no? Nos queda distancia al cubo. Y la distancia al cubo va a quedar igual a la hipotenusa, que es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y lo elevé al cubo. Así que ahora lo que hice fue, esperen un momento, y ahora sí. Lo que hice fue eh, integrar y aquí esta raíz cuadrada la dejé expresada como exponente. Y la integré en L sobre 2. ¿Por qué la integré en L sobre 2? Porque estamos trabajando con la mitad de la barra. Estamos trabajando con la mitad de la barra. Y esta integral ustedes se encargan de hacerla, que es un poquito complicada y pesada. Pero básicamente lo que nos queda es esto. Nos queda eso. Así que, este L sobre 2, ¿qué es? ¿Qué era L sobre 2? L sobre 2 era nuestra componente. Espera un momento. Están un poquito enfermo. Y ahora sí. L sobre 2, que era la mitad de la barra. O sea, A. Y esto que está aquí es Y, ¿verdad? Así que esto que está aquí es como decir A. Esto es como decir A al cuadrado. O lo mismo que decir X. Si se acuerdan, en la fórmula, lo que tengo es esto de aquí. X sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, a que era igual al seno del ángulo. Así que en vez de poner eso, voy a poner seno del ángulo. Así me queda expresado. Así. Ya. Esa es la expresión. Ahora viene la parte de lo que es el inciso B, que nos dice que tenemos que utilizar esto que tenemos aquí, la integral, para llegar a una nueva respuesta, para comprobar que nos quede esta fórmula de aquí. Pero esta fórmula de aquí tiene que darnos cuando nuestra barra tiene una longitud infinita. ¿Ya? Tiene que darnos esa expresión cuando tenemos una barra de longitud infinita. Así que, ¿qué es lo que hice? En realidad, esto de aquí no es el proceso correcto, porque nos dice que utilicemos un despeje, pero les voy a explicar por qué llega esa expresión. Puede que lo lleguen a utilizar en su examen, que igual es válido, pero lo correcto que nos dice el enunciado es eso de ahí. Ya, miren, si la barra es infinita, es decir, si esta barra que tenemos aquí llega hasta el infinito, imagínense que esto de aquí es el infinito, ¿ya? Y queremos saber cuál es nuestro campo eléctrico al momento de que la barra sea infinita. Tenemos aquí nuestra expresión, ¿verdad? Esta es nuestra expresión. Vamos a ver. Si la barra es de longitud infinita, este ángulo que tenemos aquí, que va a variar, ¿hacia dónde creen que tiende? Hacia 90 grados, ¿verdad? Si la barra es infinita, el ángulo va a ser de 90 grados. Y si el ángulo es de 90 grados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí nuestra expresión. Tenemos nuestra expresión y vamos a reemplazar el ángulo por 90 grados. Y seno de 90 es 1. ¿Y que nos queda igual? A que el campo eléctrico, cuando la barra es infinita, va a ser de esta expresión de aquí. ¿Y qué hicimos? Comprobamos, simplemente de forma práctica, por así decirlo, con un poquito de imaginación. Y aquí les voy a dejar lo correcto, cómo es el proceso. Es mediante una sustitución, pero al mismo tiempo es mediante, déjenme borrar todo aquí.
mediante una sustitución y mediante la integración. Por aquí está. Y aquí está. ¿Qué es lo que hice? Sustituí los valores que me dan aquí. En vez de poner X, puse Y tangente del ángulo. Y en vez de poner diferencial de X, puse Y secante cuadrado del ángulo. Y tenemos que resolverlo de esta forma y llegamos a la misma expresión. Solo que lo que les hice más como que una forma práctica de saber que esto de aquí es. Ya, creo que se va a acabar la reunión en 3 minutos y no voy a alcanzar a dar el último, así que ya les voy a mandar el link y se vuelven a conectar, ¿ya? Avanzamos 4 ejercicios de forma rápida. Oye, está aquí, está aquí Félix. Ya. Por si acaso tienes acceso al Zoom de los foráneos para que conectarnos desde ahí. Me mandas el link para el último que falta, que es el primero. No, es que ya dejamos de pagarlo. Nadie Ah, quiere. Lo queremos pagar de nuevo, pero ya para el siguiente, porque no se pusieron de acuerdo en bueno, este bueno. Ya voy a empezar de nuevo. Va a demorar como 10 minutos en crearse la otra reunión. Así que si alguien puede, alguien que está aquí, crear la reunión, me avisa para que me mande el link y se quede con la grabación. Si dice, igual no es tan complicado el primero. Ya les mandé el link de nuevo. Si alguien puede, me escribe.